¿Qué harías si la única promesa que te mantuvo vivo durante años se rompiera frente a tus ojos? Mauricio Salazar juró que volvería por su hermana, pero cuando finalmente regresó, ella ya no estaba. Lo que hizo después, nadie lo esperaba. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias de las decisiones difíciles y la capacidad humana de transformar el dolor en propósito. El polvo del camino se pegaba a las botas de Mauricio mientras caminaba por la colonia Guerrero, en las afueras de Guadalajara. Tenía 12 años y los ojos le ardían, no por el viento seco de marzo, sino porque acababa de ver a su madre caer por última vez. La cirrosis se la había llevado en una cama prestada, en una casa que no era suya, rodeada del olor a alcohol que ella misma había convertido en su refugio y su condena. Junto a él, su hermana Estrella de 8 años apretaba su mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. Llevaba el mismo vestido rosa desteñido que usaba desde hacía 2 años, el único que tenían para las ocasiones importantes. Un funeral calificaba como ocasión importante, aunque fuera en un cementerio municipal donde las cruces de madera se pudrían más rápido que los recuerdos. El tío Armando llegó esa tarde en una camioneta oxidada que escupía humo negro. Era el hermano mayor de su madre, un hombre de brazos gruesos y mirada dura que trabajaba en una empacadora de carne en Monterrey. Mauricio lo había visto solo 3 veces en su vida, siempre de visita rápida, siempre con prisa por irse. Esta vez tampoco era diferente. «El niño viene conmigo», dijo mientras encendía un cigarro, sin siquiera mirar a Estrella. «Hay trabajo en la empacadora. Necesita hacerse hombre». Mauricio sintió cómo el mundo se partía en dos. «¿Y mi hermana?», preguntó con la voz quebrada. Armando exhaló el humo despacio, como si la pregunta fuera un fastidio. «Tu tía Norma la recogerá. Vive en Tepic. Tiene espacio para una niña». Mauricio conocía esa mentira. La tía Norma tenía 5 hijos propios en una casa de 2 cuartos. Estrella sería una boca más, un estorbo, una sirvienta sin sueldo. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Esa noche, acostados en el suelo de concreto que habían llamado hogar, Mauricio le susurró a Estrella una promesa que cambiaría todo. «Voy a volver por ti. No sé cuándo, pero te lo juro por mamá. Voy a trabajar, voy a ahorrar cada peso y voy a volver. Vamos a tener una casa, las 2 juntos». Estrella lo miró con esos ojos cafés enormes que siempre parecían contener más tristeza de la que un niño debería conocer. «¿Lo prometes de verdad?». «Lo prometo de verdad». Se abrazaron llorando en silencio, porque en ese vecindario las paredes eran delgadas y el llanto era sinónimo de debilidad. Al día siguiente, Mauricio subió a la camioneta. Estrella se quedó parada en la banqueta, sola, con su vestido rosa y una bolsa de plástico que contenía todo lo que poseía en el mundo. Mientras se alejaban, Mauricio se obligó a no voltear. Si volteaba, si veía su carita cada vez más pequeña en la distancia, no tendría la fuerza para seguir adelante. Monterrey lo recibió con un calor sofocante y el olor penetrante de la sangre y el metal. La empacadora era un infierno de fluorescentes parpadeantes, ruido constante de maquinaria y gritos en spanglish. Mauricio dormía en un cuarto compartido con otros 5 trabajadores, todos mayores que él, en un edificio donde las cucarachas eran tan comunes como el desayuno de frijoles refritos. Su trabajo consistía en limpiar los desechos del piso de procesamiento durante turnos de 12 horas. El primer día vomitó 3 veces, el segundo solo una. Para la primera semana, su estómago ya no reaccionaba al olor de vísceras y desinfectante industrial mezclados en el aire húmedo.
El tío Armando le pagaba 800 pesos a la semana. De esos le descontaba 300 por renta y comida, otros 100 por gastos varios que nunca explicaba. Le quedaban 400 pesos. Mauricio guardaba 350 en una lata de galletas oxidada que escondía detrás de una tubería rota en el baño compartido. Los otros 50 los usaba para sobrevivir: tortillas, frijoles, el camión ocasional cuando la distancia era demasiada. Llevaba la cuenta mentalmente. Cada peso era un ladrillo en la casa imaginaria donde él y Estrella vivirían algún día. Cada moneda era un día menos de separación. Los primeros 6 meses escribió cartas que enviaba a la dirección en Tepic que el tío Armando le había dado. Nunca recibió respuesta. En el 7º mes, su compañero de cuarto, un hombre tatuado llamado Esteban, que había estado preso por robo, le dijo la verdad con una crueldad casi compasiva. «Morro, las cartas probablemente ni llegan. Y si llegan, ¿crees que tu tía se las da? Esa niña ya es mano de obra gratis. Mientras menos sepa de ti, mejor para ellos». Mauricio sintió el odio crecer en su pecho como un tumor, pero lo tragó, lo guardó, lo convirtió en combustible. A los 14 años ya tenía los hombros anchos de cargar cajas de 40 kilos. Sus manos estaban perpetuamente agrietadas por los químicos de limpieza. Había aprendido a ignorar el dolor constante en la espalda baja. También había aprendido algo más valioso: a leer el flujo de la empacadora, a identificar cuándo los supervisores estaban distraídos, cuándo había turnos extras disponibles. Empezó a tomar cada turno doble que podía. Dormía 4 horas por noche. Su cuerpo era una máquina alimentada por una sola obsesión: la promesa. Para cuando cumplió 16, tenía ahorrados 42,000 pesos en su lata de galletas. Era una fortuna para él, pero sabía que no era suficiente. No para una casa, no para sacar a Estrella de donde estuviera. Necesitaba más, necesitaba algo mejor que limpiar sangre por el resto de su vida. Fue entonces cuando Héctor, un supervisor de 28 años con dientes de oro y una camioneta nueva que no correspondía con su salario, se le acercó una noche después del turno. «Oye, Salazar, te veo trabajar. Eres consistente, no haces preguntas. Necesito a alguien así para unos trabajos aparte. Paga bien, muy bien». Mauricio sabía exactamente qué tipo de trabajos aparte ofrecía Héctor. Todo el mundo en la empacadora sabía que movía mercancía que no venía en cajas etiquetadas. Drogas que cruzaban de Nuevo Laredo a Texas, escondidas en camiones refrigerados entre los cortes de carne. La tentación fue como un puño en el estómago. Podría triplicar sus ahorros en meses en lugar de años. Podría volver por Estrella antes. Esa noche, acostado en su colchón delgado mirando las manchas de humedad en el techo, Mauricio imaginó 2 caminos. En uno, tomaba el dinero de Héctor. Regresaba por Estrella rico, rápido, victorioso. En el otro seguía limpiando pisos, ahorrando lento, pero sin deberle nada a nadie. Pensó en su madre, en cómo el alcohol la había devorado buscando un alivio que nunca llegó. Pensó en Estrella, en sus ojos enormes, en la promesa que le había hecho. «Voy a volver por ti». No había dicho «voy a volver rico». Había dicho «voy a volver». Al día siguiente le dijo a Héctor que no. El supervisor sonrió con desprecio. «Tu funeral, morro. Vas a seguir siendo pobre toda tu puta vida». Pero Mauricio no se rindió. En lugar de eso, empezó a estudiar. Había un programa de secundaria nocturna para trabajadores en la colonia Independencia. Las clases eran de 8 p.m. a 11 p.m., 3 veces por semana. Significaba dormir aún menos. Significaba rechazar turnos extras esas noches, perder dinero. Pero algo en su interior le decía que la educación era la única salida real. No la rápida, la real.
Durante 2 años, Mauricio limpió vísceras de día y conjugó verbos de noche. Memorizó la tabla periódica en los descansos de 10 minutos. Practicó ecuaciones algebraicas en servilletas manchadas de grasa en la cafetería de la empacadora. Sus compañeros se burlaban. ¿Para qué estudias, Salazar? ¿Vas a ser doctor de reses muertas? Él no respondía. Solo seguía adelante una página a la vez, un problema matemático a la vez. A los 18 años se graduó de secundaria. Fue el único de su clase de 23 estudiantes que asistió a la ceremonia sin familia. Se tomó una foto solo, con su diploma, frente al edificio destartalado de la escuela. Esa noche, mirando la foto en su teléfono básico, lloró por primera vez en años. No de tristeza, sino de algo que no sabía nombrar todavía. Algo parecido a la esperanza, pero más duro, más ganado. Tenía 67,000 pesos ahorrados. Había pasado 6 años desde que vio a Estrella, 6 años de promesa incumplida que lo carcomían cada noche. Ya tenía 18, era legalmente adulto. Era hora de volver por ella. Pidió sus vacaciones acumuladas, 2 semanas que nunca había tomado, y compró un boleto de autobús a Tepic. El viaje duró 9 horas. Mauricio no durmió ni un segundo. Practicaba mentalmente lo que le diría a Estrella. Perdóname por tardar tanto, pero ya estoy aquí, ya podemos estar juntos. Memorizó la dirección que había guardado durante años en un papel doblado en su billetera. Calle Morelos, 347, Colonia Centro, Tepic, Nayarit. Llegó a Tepic un martes de julio, cuando el calor húmedo convertía el aire en sopa. La calle Morelos 347 resultó ser una casa de adobe despintado con rejas oxidadas y ropa colgada en el patio delantero. Mauricio tocó la puerta con el corazón martillando en su pecho como si quisiera escapar. Una mujer de unos 40 años, gorda y con el cabello recogido en un chongo desordenado, abrió la puerta. ¿Sí? Busco a mi tía Norma. Soy Mauricio, el sobrino de... Ah, sí, el hijo de la borracha. Lo dijo sin malicia, como quien declara un hecho meteorológico. Tu tía ya no vive aquí. Se mudó hace como 4 años a Culiacán con su nuevo marido. El mundo se detuvo. Y mi hermana, Estrella, tenía 8 años cuando la trajeron aquí. Ahora tendría 14. ¿Está con ella? La mujer lo miró con algo parecido a la lástima. Ah, la niña. Sí, estuvo aquí como 1 año. Pero tu tía no podía mantenerla. La mandó con una familia en Guadalajara que necesitaba ayuda doméstica. No sé más. Mauricio sintió como la promesa, esa promesa que había sido su razón para despertar durante 2190 días, se rompía en 1000 pedazos dentro de su pecho. ¿Tiene la dirección? ¿Un teléfono? ¿Algo? La mujer negó con la cabeza. Lo siento, mijo. Pregúntale a tu tía. Yo tengo su número de Culiacán si quieres. Le dio un número garabateado en un papel de cuaderno. Mauricio llamó inmediatamente. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara una voz femenina irritada. ¿Bueno? ¿Tía Norma? Soy Mauricio, el hijo de tu hermana. Necesito saber dónde está Estrella. Hubo un silencio largo. Ay, Mauricio. Mira, yo hice lo que pude, pero no podía mantener a esa niña. La coloqué con una buena familia, te lo juro. Gente decente que necesitaba ayuda en la casa. Les pagaban, le daban de comer. ¿Dónde está? Su grito asustó a un perro que ladraba en la calle. No tengo la dirección exacta. Era en la colonia Atlas, en Guadalajara. La familia se apellidaba Contreras, creo. O Camacho. No me acuerdo bien. Fue hace años. Mauricio colgó. Se sentó en la banqueta con la cabeza entre las manos y por primera vez en 6 años consideró rendirse. Había trabajado 72 horas semanales durante 6 años por una promesa que ahora era humo.
Estrella podría estar en cualquier lugar, podría estar muerta, podría haber olvidado su nombre. El dolor era tan físico que sentía náuseas. Pero entonces, en su billetera, tocó el papel doblado con la dirección falsa. Y debajo de ese papel encontró algo que había olvidado. Una foto pequeña, arrugada, de él y Estrella tomada con una cámara desechable el día antes de que los separaran. En la foto, ella sonreía a pesar de todo. Y él tenía el brazo sobre sus hombros, protector, prometiendo sin palabras que siempre estaría ahí. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Regresó a Monterrey derrotado, pero algo había cambiado. La promesa rota no lo había destruido, lo había transformado en algo más peligroso. Un hombre sin ilusiones, pero con propósito. Si no podía salvar a Estrella, todavía, se corrigió, todavía. Entonces salvaría a otros como ella. Mauricio comenzó a investigar. Usó las computadoras de la Biblioteca Pública Municipal. Aprendió sobre trabajo infantil doméstico, sobre niños perdidos en el sistema, sobre familias que colocaban a menores como sirvientes sin registro, sin protección legal. Era un agujero negro en la sociedad mexicana que todo el mundo sabía que existía, pero nadie quería mirar de frente. A los 19 años, Mauricio dejó la empacadora. Usó sus ahorros, ahora 71,000 pesos, para inscribirse en un programa técnico de trabajo social en una universidad pública. Trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes para sobrevivir. Dormía menos que nunca. Estudiaba más que nunca. Sus compañeros de clase eran en su mayoría mujeres de clase media que querían ayudar a los menos afortunados, como proyecto personal. Mauricio no hablaba mucho. Cuando lo hacían participar en clase, sus respuestas eran filosas, específicas, cargadas de una rabia controlada que intimidaba a los profesores. Durante sus prácticas profesionales, lo asignaron a un albergue para niños en situación de calle en la colonia Buenos Aires. Ahí conoció a Renata, una trabajadora social de 32 años que llevaba 10 años en las trincheras. Tenía ojeras permanentes y una risa sarcástica que usaba como escudo. «¿Qué te trae aquí, Salazar?», le preguntó el primer día mientras organizaban cajas de donaciones. «Porque si es lástima o culpa católica, mejor regrésate. Eso no sirve aquí». «Es una promesa», respondió Mauricio. Y por primera vez en años, le contó su historia completa a alguien. Le habló de Estrella, de la promesa rota, del dolor que se había convertido en combustible. Renata lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella asintió lentamente. «Entonces úsalo, ese dolor que cargas. No lo entierres. Úsalo para que otros niños no terminen perdidos como tu hermana». Eso fue exactamente lo que hizo. Mauricio se especializó en localización y reunificación familiar. Aprendió a navegar los laberintos burocráticos del DIF, de los ministerios públicos, de las organizaciones no gubernamentales. Aprendió que la mayoría de los niños trabajadores domésticos no estaban oficialmente desaparecidos porque técnicamente estaban colocados con familias. Eran invisibles por diseño. Durante 3 años, Mauricio trabajó casos pro bono mientras completaba su licenciatura. Localizó a 23 menores en situaciones de trabajo doméstico ilegal. Reunió a 15 de ellos con familiares. Los otros 8 no tenían a dónde ir, así que ayudó a colocarlos en albergues certificados, donde al menos estarían protegidos y recibirían educación. Cada caso era una pequeña redención. Cada niño rescatado era una manera de mantener viva la promesa que le había hecho a Estrella, incluso si no podía cumplirla directamente con ella. Pero Mauricio nunca dejó de buscarla. Cada base de datos que accedía por trabajo buscaba su nombre: Estrella Salazar.
Cada red de contactos que construía preguntaba discretamente sobre una niña que había sido colocada en Guadalajara alrededor de 2020 con una familia llamada Contreras o Camacho. Durante años solo encontró callejones sin salida. A los 25 años, Mauricio ya era reconocido en los círculos de trabajo social en Monterrey. Había cofundado una pequeña ONG llamada Promesas Cumplidas, que se especializaba en localizar y apoyar a menores en trabajo doméstico infantil. No era rico, vivía en un departamento de un cuarto en la colonia moderna, pero su trabajo tenía impacto real. Había desarrollado una metodología para rastrear niños a través de registros escolares incompletos, clínicas de salud comunitarias y redes de vecinos. Era tedioso, lento, pero funcionaba. Fue en marzo de 2032, en una conferencia sobre derechos del menor en Guadalajara, donde todo cambió. Mauricio estaba presentando un caso de estudio sobre patrones de tráfico de menores para trabajo doméstico, cuando una mujer en la audiencia levantó la mano. Era una trabajadora social de una organización local. Lo que describes coincide exactamente con un caso que estamos investigando. Una joven de 20 años que escapó de una casa donde la tenían desde niña. Dice que la llevaron ahí cuando tenía 9 años. Tiene hermano que la buscó, pero se perdió la pista. El corazón de Mauricio se detuvo. ¿Cómo se llama? Estrella Salazar. El mundo explotó en color. Durante 13 años, Mauricio había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes. En sus fantasías, corría hacia ella, la abrazaba, lloraban juntos y todo el dolor desaparecía mágicamente. La realidad fue brutalmente diferente. La trabajadora social le dio un número de teléfono. Mauricio se encerró en el baño de la conferencia y marcó con las manos temblando tanto que tuvo que intentar 3 veces. ¿Bueno? La voz era femenina, cansada, desconfiada. Estrella, ¿quién habla? Soy Mauricio, tu hermano. El silencio que siguió duró una eternidad. Mauricio. Su voz se quebró. ¿Eres tú de verdad? Sí, soy yo. Dios mío, Estrella, te he estado buscando. Te lo juro que te he estado buscando. Ella empezó a llorar. Él también. Acordaron verse al día siguiente en un café en la colonia Atlas. Mauricio llegó 1 hora temprano. Se sentó junto a la ventana, sudando a pesar del aire acondicionado. Cuando ella entró, casi no la reconoció. Estrella tenía 20 años, pero sus ojos tenían la edad de alguien que había vivido el doble. Era delgada, con el cabello largo y maltratado. Llevaba jeans viejos y una blusa de segunda mano. Pero cuando lo vio, algo en su rostro se iluminó. Un destello de la niña que él recordaba. Se abrazaron sin decir nada durante lo que pareció 1 hora. Cuando finalmente se sentaron, las palabras salieron a borbotones, desordenadas, dolorosas. Estrella le contó todo. Cómo la tía Norma la había tratado como sirvienta durante 1 año. Cómo la habían vendido, literalmente vendido por 5,000 pesos, a la familia Contreras cuando la tía ya no quiso mantenerla. Cómo había trabajado en esa casa desde los 9 hasta los 19 años, sin paga, sin escuela, sin libertad, limpiando, cocinando, cuidando a los hijos de ellos, mientras ella misma era todavía una niña. Cómo había escapado hace 1 año, viviendo en albergues y trabajos informales desde entonces. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó Mauricio con la voz rota. Estrella lo miró con tristeza. Pensé que me habías olvidado. Pasaron años y nunca volviste. La señora Contreras me decía que mi familia me había abandonado porque era una carga, que nadie me quería. Después de tanto tiempo escuchar eso, lo empecé a creer. La culpa atravesó a Mauricio como un cuchillo. Nunca te olvidé, ni un solo día. Trabajé, ahorré, estudié, todo para volver por ti.
Pero cuando fui a Tepic ya no estabas, y nadie sabía dónde. Lo sé, interrumpió ella tomando su mano. Lo sé ahora, pero entonces era niña. ¿Cómo iba a saber? Tenía razón. La promesa que lo había sostenido a él durante 13 años era la misma que se había roto para ella en silencio, un poco cada día, hasta que dejó de esperar. Mauricio quería arreglarlo todo inmediatamente. Quería llevarla a vivir con él, comprarle ropa nueva, inscribirla en la escuela, compensar cada día perdido. Pero Estrella no era la niña de 8 años que él recordaba. Era una mujer adulta traumatizada que había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en el hermano que había prometido regresar. «No puedo ir contigo así nada más», le dijo con una madurez dolorosa. «Necesito tiempo, necesito terapia, necesito procesar todo esto». Mauricio asintió, tragándose la desesperación. «Lo que necesites, voy a estar aquí, esta vez no voy a desaparecer». Durante los siguientes 2 años, Mauricio cumplió esa nueva promesa. Viajaba a Guadalajara cada fin de semana. Al principio, Estrella solo accedía a verse en lugares públicos, con testigos. La desconfianza era una cicatriz demasiado profunda. Pero lentamente, conversación por conversación, café por café, comenzaron a reconstruir lo que la distancia había destruido. Mauricio le pagó terapia con una psicóloga especializada en trauma. Le ayudó a conseguir trabajo en una tienda de ropa, un empleo real con prestaciones. Le enseñó a usar computadoras, a llenar formularios, a navegar el mundo que le habían negado durante su infancia. Nunca la presionó, nunca le reclamó. Simplemente estuvo presente, consistentemente, inquebrantablemente presente. Estrella comenzó a sanar. Despacio, con retrocesos y crisis nocturnas, pero avanzaba. Empezó a sonreír más. Empezó a hablar de futuro en lugar de solo sobrevivir el presente. Y en 2034, en su cumpleaños 22, ella le dijo algo que lo hizo llorar. «Creo que estoy lista para intentar ser hermanos de verdad». Mauricio se mudó a Guadalajara. Consiguió trabajo en el DIF estatal. Rentaron un departamento pequeño juntos, 2 cuartos, un baño, cocina integral. Era modesto, pero era de ellos. Por primera vez desde que tenían 12 y 8 años, eran familia otra vez. No era perfecta. Había días difíciles donde el trauma de Estrella la devoraba y no podía salir de su cuarto. Había noches donde Mauricio cargaba con la culpa de no haberla encontrado antes. Pero también había mañanas donde desayunaban juntos, tardes donde veían películas idiotas y se reían, domingos donde cocinaban los frijoles de la receta que recordaban vagamente de su madre. Un año después, algo increíble sucedió. Estrella decidió terminar su educación. Se inscribió en un programa de preparatoria abierta. Mauricio la ayudaba con las tareas, como ella lo había ayudado a él cuando eran niños, en esa vida anterior que parecía pertenecer a otras personas. Estudiar era difícil para Estrella. Los años sin escuela habían dejado huecos enormes en su conocimiento. Pero tenía algo más poderoso que el conocimiento. Tenía razones para seguir adelante. En 2036 se graduó. Mauricio organizó una fiesta pequeña en su departamento con compañeros de trabajo y amigos que habían hecho en Guadalajara. Estrella lloró sosteniendo su certificado, no de tristeza, sino de triunfo. «Nunca pensé que llegaría aquí», le susurró a Mauricio. «Yo siempre lo supe», mintió él gentilmente. La verdad era que ninguno de los dos sabía si llegarían a este momento, pero lo habían hecho. Hoy, en 2038, Mauricio tiene 30 años y Estrella 26. Él dirige programas de reunificación familiar para el DIF en Jalisco, especializándose en casos de trabajo infantil doméstico. En los últimos 5 años ha ayudado a localizar y reunir a 87 menores con sus familias o colocarlos en situaciones seguras. Cada caso lleva un pedazo de Estrella,
un pedazo de la promesa que se rompió y que aprendió a rehacer de forma diferente. Estrella trabaja ahora como asistente administrativa en una clínica comunitaria. Estudia enfermería los fines de semana en una universidad técnica. Sigue en terapia, probablemente seguirá por años. Algunos traumas no se curan, solo se aprende a vivir con ellos. Pero está viva, está creciendo, está construyendo un futuro que le arrebataron durante una década. No viven en una mansión. Su departamento sigue siendo pequeño, en una colonia de clase trabajadora donde los perros callejeros ladran toda la noche. No son ricos. Mauricio maneja un Tsuru 2008 que tiene más kilómetros que años. Estrella compra su ropa en el mercado sobre ruedas. Pero tienen algo que el dinero no puede comprar. Tienen una segunda oportunidad de ser familia. La promesa que Mauricio le hizo a Estrella cuando tenían 12 y 8 años se rompió. Eso es un hecho innegable. Él no volvió a tiempo. No la salvó de años de abuso y explotación. No pudo protegerla como juró que haría. Pero lo que hizo después de que esa promesa se rompiera define más su carácter que la promesa misma. Aprendió que algunas promesas no se cumplen de la forma que imaginamos. Que el amor verdadero no es perfecto, ni puntual, ni heroico en el sentido de las películas. Es sucio, llega tarde, viene con cicatrices y disculpas y años de trabajo duro sin garantías. Mauricio no pudo cambiar el pasado de Estrella, no pudo borrar el dolor, pero pudo ofrecerle un presente donde ella importa, donde alguien la busca, donde no está sola. Y cuando la promesa original se hizo pedazos en sus manos, tomó esos fragmentos rotos y construyó algo nuevo, una vida dedicada a asegurar que otros niños no se pierdan en las grietas de un sistema que los trata como desechables. En las noches, cuando Estrella tiene pesadillas, y todavía las tiene, probablemente siempre las tendrá, Mauricio está ahí. No con palabras grandiosas o soluciones mágicas, solo está presente, como prometió que estaría. Tarde, imperfecto, marcado por el fracaso. Pero presente. Esa es la historia de Mauricio Salazar y Estrella Salazar. No es la historia de una promesa cumplida perfectamente. Es la historia de una promesa rota que alguien tuvo el coraje de recoger, reparar y transformar en algo que, aunque diferente de lo imaginado, sigue siendo amor, sigue siendo familia, sigue siendo, contra todo pronóstico, esperanza.